seguiría la ponencia de la doctora Norma Leticia Ábrica Jacinto y el doctor Eugene Kurmichev, algoritmo del proceso de autorreflexión de agentes sociales para la formación de grupos de opinión a través de un modelo de dinámica de opinión de acuerdo relativo. Buenos días a Norma y a Eugenio. Adelante con su presentación, por favor. Sí, gracias. Hola, buenos días. Todavía por acá en México. Voy a apagar mi cámara por cuestiones también de señal. ¿Sí? Y bueno, nosotros vamos, ¿sí se ve? Todo está... Sí, sí se ve. ¿Sí? Ok. Ah, bueno, nosotros vamos a presentarles un trabajo que estamos realizando, en el cual, bueno, hemos titulado Algoritmo del proceso de autorreflexión de agentes sociales para la formación de grupos de opinión a través de un modelo de dinámica de opinión de acuerdo relativo. Como bien mencionó ya el doctor Antonio, trabajo junto con el doctor Eugenio Kurmichev. Él se encuentra en el Centro Universitario de los Lagos, pertenece al Departamento de Ciencias Exactas y Tecnologías en Lagos de Moreno, Jalisco. Y bueno, yo estoy, creo que no lo dije, en el Instituto de Investigación de Matemáticas, de Matemáticas y Actuaría en la Universidad del Mar, Campus Huatulco, en Oaxaca. Bien. Bueno, el contenido de la charla, pues es prácticamente mostrar lo que son los modelos de dinámica de opinión, el modelo en el cual nos estamos utilizando para simular este proceso de autorreflexión, una definición de autorreflexión, el diseño de los experimentos computacionales, los resultados que tenemos y algunas conclusiones y referencias. Bien, ¿por qué modelos de opinión? Bueno, en general, los modelos, bueno, son una representación simple o compleja de un fenómeno o una situación de la realidad. Y cuando queremos modelar, pues buscamos que explique el comportamiento del sistema y pues hasta predecir también este comportamiento del sistema. En ciencias sociales, una de las variables que nosotros nos hemos tomado de estudio es la opinión, definida como el valor de juicio respecto a un tema o situación. ¿Y por qué nos interesa estudiar la opinión? Porque pues, a través de esta opinión creemos que es posible entender las tendencias de la sociedad, observar también las agrupaciones o clústeres de personas con la misma idea u opinión, ¿sí? Que son definidos como grupos de opinión. Bien, en lo que respecta a modelos de dinámica de opinión, son modelos matemáticos que modelan la propagación de la opinión en una sociedad. La variable de interés, pues es la opinión, la cual es definida en cada agente o individuo de la sociedad. Se utilizan métodos computacionales para analizar la tendencia de la opinión en la sociedad. Se analizan los parámetros del modelo para comprender las condiciones que generan ciertas tendencias o comportamientos. Y bueno, para observar precisamente cómo se dan estos grupos de opinión. Los tres grupos de opinión más conocidos o los que más interesan estudiar pues son el consenso, la polarización y la fragmentación. Consenso se entiende pues como aquel conjunto de personas los cuales todos llegan a tener la misma opinión o opiniones muy cercanas que no se diferencian entre sí. Polarización, pues dos grupos de agentes con opiniones muy extremas, y fragmentación, pues diversos conjuntos de personas con opiniones diferentes. En los elementos que definen a los modelos de dinámica de opinión podemos decir que son cuatro. El primero, pues tenemos que definir lo que es el espacio de opinión. Este espacio de opinión está definido como el conjunto de valores que toma la variable opinión. Puede ser un conjunto discreto, puede ser un conjunto continuo, también puede ser también un conjunto multidimensional. El segundo elemento es la red social, esta representación de las interacciones de comunicación entre los agentes, que generalmente, o la forma más simple de representar esta red social es a través de un grafo, en donde precisamente las líneas del grafo representan pues que hay una comunicación entre los agentes. El tercer elemento es la dinámica de interacción. Esta dinámica se refiere a cómo los agentes se relacionan y se comunican entre sí.
Y esta influencia puede ser por grupo, por vecinos o por parejas y si es por parejas puede ser uni o bidireccional. Por ejemplo, en esta red que tenemos, si yo me fijo en este agente que está aquí remarcado con el cuadro, este agente está conectado con dos agentes. Entonces, si yo voy a determinar que su dinámica de interacción va a ser por grupo o por vecinos, entonces significa que la opinión de estos dos agentes va a influenciar en la opinión de este. Por eso la flechita en estas líneas. Si es una interacción por pareja, por ejemplo, estos dos agentes que se están comunicando, y va a ser unidireccional, significa que nada más uno de los agentes va a influir en el otro. Y si es bidireccional, por ejemplo, si nos enfocamos en estos dos, pues quiere decir que ambos se van a ver influenciados, ¿sí? Otro de los elementos de estos modelos de dinámica de opinión es la dinámica de actualización. Esta se refiere a cómo el agente se adapta y renueva su opinión en función de las interacciones, de la opinión de otros o cambios en el entorno. Básicamente son las ecuaciones del modelo, ¿sí? Ecuaciones, funciones en las que pues están definidas las variables, en este caso de opinión y parámetros también. Dentro de estos modelos de dinámica de opinión existen los que se llaman los de confianza acotada. Estos de confianza acotada tienen el supuesto de que la opinión de los agentes solamente se verá influenciada por la opinión del otro si solo si sus opiniones son cercanas. Es decir, que esta influencia se limita nada más a aquellas opiniones que son similares o cercanas. Por ejemplo, si mi espacio de opinión es este intervalo AB, existen dos agentes I y J que están comunicados y si sus opiniones son muy cercanas, es decir, que puedo yo definir un parámetro épsilon y decir que si sus opiniones son lo suficientemente cercanas, entonces van a llevar a cabo la dinámica de actualización a través de las funciones que yo defina y a través de la dinámica de interacción que yo defina, si es por grupo, por parejas, uni o bidireccional. En la literatura de los modelos de confianza acotada existen dos que son muy conocidos. El de Defan Weishaupt, que bueno, aquí están sus ecuaciones, aquí están las referencias, pero este básicamente considera la interacción por pares y es bidireccional. Y la de Helsenman-Krauss, que considera la interacción con vecinos. ¿Sí? Y esos son los más conocidos, se han hecho varias actualizaciones, modificando los parámetros de distancia, este parámetro epsilon i, y bueno. Respecto a la otra categoría que existen de los modelos de dinámica de opinión, están los de acuerdo relativo. ¿Por qué se define en otra categoría? Bueno, estos modelos de confianza acotada y también los de acuerdo relativo, perdón, los modelos de confianza acotada son modelos reactivos también, en el sentido de que los agentes van a cambiar su opinión si están interactuando, ¿no? Si llega a haber una dinámica de interacción. Y generalmente tienden a llegar al consenso, principalmente en el de Juan Weishaupt. Estos de acuerdo relativo consideran además otra característica social de los agentes. Definen una nueva variable llamada inicialmente incertidumbre de opinión, ha sido interpretada como tolerancia de opinión, dándole una interpretación más psicológica interna de la gente que externa, como una incertidumbre. Y es definida como el nivel de aceptación de la opinión del agente interlocutor. Este acuerdo relativo lo podemos también ver como se interpreta como los agentes que pueden tener opiniones diferentes, pero aún así pueden alcanzar un entendimiento mutuo. O sea, ya no estamos restringidos nada más por la cercanía de la propia opinión. Para esto se definen lo que son segmentos de opinión de los agentes en función de la incertidumbre o de la tolerancia de los agentes, y con ello hay un traslape de opinión definido con esta fórmula. En dibujito, ¿qué significa? Okay. Para cada agente, por ejemplo, en este espacio de opinión, que es de -1 a 1, es el intervalo, ok, si los segmentos de opinión no se intersectan,
entonces el traslape va a ser negativo. Lo que quiere decir es que este traslape de opinión va a medir la longitud de la intersección de estos segmentos de opinión. Por ejemplo, en el último dibujo, cuando H y J es mayor que 0, aunque las opiniones de los agentes están muy alejadas, sí hay un conjunto de puntos en los cuales en el cual se intersectan estos segmentos de opinión, y esto significa que es donde pueden llegar a un acuerdo. Y esto es lo que queremos, lo que se quiere representar con acuerdo relativo. Y bueno, estos modelos de acuerdo relativo, generalmente su dinámica de actualización es una dinámica unidireccional, ¿sí? Actualizan tanto la opinión como la tolerancia de uno de los agentes, y la del otro agente pues, la mantienen constante, es decir, sin cambio. Y bueno, definida a través de ciertas funciones. Ahora, nosotros queremos modelar ahora, entender cómo es este proceso de autorreflexión. Los modelos que hemos revisado de dinámica de opinión, como les decía, son modelos reactivos en el sentido de que, dada la interacción, actúa el agente. Entonces, no hemos visto ahorita modelos en los que exista o definan de manera explícita este proceso de pensar, de reflexionar de un agente, proceso que tenemos cualquier ser humano. Entonces, hemos definido autorreflexión como el proceso de examinar y evaluar nuestros propios pensamientos, emociones, comportamientos y opiniones. Es un proceso que genera un cuestionamiento interno de las opiniones y creencias previamente aceptadas, y bueno, a través de esta autorreflexión, los individuos pueden identificar o corregir los sesgos cognitivos que afectan sus opiniones. Es una manera que es un proceso, perdón, que implica cuestionar la propia opinión, ¿sí? Entonces, no nada más estamos siendo influenciados por la opinión de nuestros interlocutores o del ambiente, sino que también hay un proceso interno de cuestionar nuestra propia opinión. ¿Cuál es la propuesta entonces? Pues se propone un algoritmo que modela el proceso de autorreflexión utilizando un modelo de dinámica de opinión de acuerdo relativo llamado CPA, con el objetivo de describir y analizar la influencia que tiene la intensidad de la autorreflexión de los agentes y sus efectos en la formación de los grupos de opinión. Ok, como estamos trabajando con el modelo CPA de acuerdo relativo, pues vamos a presentarlo. Es un modelo que se caracteriza por definir lo que es el perfil psicológico de los agentes. Se tienen dos tipos de perfiles, concordia y antagonismo parcial. En este ejemplo, por ejemplo, mostramos una red en la cual los agentes verdes representan a los agentes de concordia o sea agentes, y los rojos a los agentes de antagonismo parcial o AP. En sí lo que estamos haciendo es como una partición de la sociedad y etiquetando a los agentes como C o AP agentes. Y este es un parámetro del modelo, este valor P. También definimos lo que es una tolerancia media inicial en el sistema, ¿sí? Tenemos los acuerdos relativos definidos de esta manera, como, por ejemplo, para los C agentes, el acuerdo relativo es el traslape entre la incertidumbre o tolerancia del agente I y para los agentes de antagonismo parcial, pues está dado por esta ecuación. Si nosotros graficamos respecto al acuerdo relativo de los C agentes, en esta gráfica, los C agentes, bueno, el acuerdo relativo de los C agentes pues es la línea recta. El acuerdo relativo de los agentes de antagonismo parcial está dado por esta parábola. Si observamos esta parábola nos permite tomar valores, bueno, toma valores negativos. Esto significa que al momento de interactuar, los agentes de antagonismo parcial pueden alejarse de la opinión de su interlocutor, mientras que la característica que tienen estos agentes de concordia es que van a tender a acercarse a la opinión de su interlocutor. ¿Sí? Y bueno, generalmente en este modelo CPA, la dinámica de interacción que se ha considerado es una dinámica unidireccional, en donde se define un agente activo y un agente pasivo, y solamente las variables del agente pasivo, que en este caso es opinión y tolerancia, son actualizadas.
Para la dinámica de actualización, es decir, las ecuaciones del modelo son estas. Si nuestro agente pasivo es el agente J, como habíamos mencionado, entonces la actualización va a depender de su opinión en el tiempo pasado, más un factor mu1 por el acuerdo relativo, que este acuerdo relativo va a depender si el agente J es C agente o es P agente y por la diferencia de opiniones. De forma similar, la tolerancia del agente pasivo sigue la misma regla, solo pues ahora va a ser diferencia de las incertidumbres. Y bueno, aquí ponemos las fórmulas de los acuerdos para que vean que aunque en esta forma son muy similares, pues el acuerdo relativo sí es diferente para los C y AP agentes. ¿Cuál es el algoritmo del proceso de autorreflexión que estamos definiendo? Vamos a tener dos parámetros, una fracción R de agentes que pueden realizar el proceso de autorreflexión y luego una proporción ρ de esos agentes que modifican su opinión por la autorreflexión. De modo que el número ρ por R por N, siendo N el número de agentes, es la cantidad de agentes que modifican su opinión por el proceso de autorreflexión. Y este cociente ρ entre R mide la intensidad de la actividad de este conjunto de agentes que autorreflexionan. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo aquí el conjunto, mi sociedad, si suponemos que R es 0.5, significa que la mitad de los agentes de la sociedad pueden tener el proceso de autorreflexión. Ahora, pero esto no significa que todos van a reflexionar, por eso está el otro parámetro ρ. Solamente, en este caso puse también ρ igual a 0.5, solamente la mitad de esos elegidos son los que van a llevar el proceso de autorreflexión. ¿Y cómo se define este proceso de autorreflexión? Bueno, lo estamos definiendo cambiando o actualizando la variable de opinión, más no la variable de tolerancia en el agente. Y lo hacemos con esta fórmula. O sea, si en un paso de tiempo este agente tiene este proceso de autorreflexión, su opinión por el proceso de autorreflexión en ese instante va a ser igual a la opinión que ya tenía más un delta J, en donde este delta J pues pertenece a este intervalo dado por su tolerancia de opinión. En el diseño de los experimentos, ¿qué buscamos? Pues estudiar las tendencias en las distribuciones del estado final de la opinión y la tolerancia. Hemos considerado una sociedad de mundo pequeño, de 1000 agentes y de grado promedio 7. Se establecen que los parámetros de mu1 y mu2 en las ecuaciones tomen esos valores. Consideramos también los parámetros de la proporción de C agentes, la tolerancia media inicial, la proporción de agentes que pueden reflexionar y la proporción de esos agentes que sí pueden llevar a cabo el proceso de autorreflexión. En condiciones iniciales, para hacer diversos experimentos, hemos considerado distribución uniforme de la opinión en el intervalo de -1 a 1 y una distribución uniforme también de la tolerancia en el intervalo de U menos 0.15 a U 0.15. Recordemos que U es un parámetro también del modelo que toma estos valores. En la implementación del algoritmo, como les mencionaba, vamos a realizar una selección aleatoria de agentes que pueden reflexionar proporcionada por el parámetro R. Después se realiza otra selección aleatoria de esos agentes los cuales sí pueden reflexionar, de modo que el conjunto de agentes va a ser constante, o sea, el de los que pueden reflexionar va a ser constante durante todo el experimento y solamente en cada paso de tiempo los que sí pueden reflexionar son los que van cambiando. Por ejemplo, si yo en mi experimento los agentes que pueden reflexionar son los etiquetados del 1 al 10, en un paso de tiempo, y establezco que solamente 3 son los que sí pueden reflexionar, en un paso de tiempo, el 1, el 10 y el 5 son los que pueden reflexionar. En el siguiente son los que sí pueden reflexionar y entonces actualizan su opinión de acuerdo a la ecuación que les mostré anteriormente. En el siguiente paso de tiempo ya son otros agentes los que sí pueden reflexionar de ese conjunto, por ejemplo, el 2, el 4 y el 9, y así sucesivamente hasta llegar al estado final de las simulaciones.
Se aplican las reglas de la dinámica de actualización, que son la selección aleatoria de agente pasivo y activo, ¿sí? Se calcula el traslape y solamente si el traslape de opinión es mayor que 0, la opinión y tolerancia del agente pasivo se actualizan según según su perfil psicológico. Recordemos que este perfil psicológico depende de sus acuerdos relativos. ¿Cómo estamos representando los resultados? Bueno, los primeros resultados los hicimos pues con evoluciones temporales, pero bueno, era mucha información para poderlos representar y observar qué estaba pasando realmente con los grupos de opinión. Por eso realizamos lo que son matrices de histogramas de opinión. Estas matrices se muestran en el espacio de opinión y de tolerancia en función de la proporción de C agentes, la proporción de agentes que que pueden reflexionar R y cuántos de esos sí pueden reflexionar. Por ejemplo, esta matriz definida de esta forma significa que 0 agentes pueden reflexionar y pues por ende 0 de esos agentes llevan a cabo el proceso de reflexionar. Este caso, bueno, ambos casos, considerando P igual a 0, o sea, no hay ningún agente de concordia, y este es el caso extremo en donde todos son agentes de concordia, es el modelo original CPA sin el proceso de autorreflexión. Corrimos el modelo, el código, para comprobar que realmente nuestro código, este proceso que estábamos definiendo, pues no estaba alterando los resultados que deberían de respetarse. Y bueno, ¿qué nos dice esta gráfica? Que, por ejemplo, para una tolerancia de 0.7, pues tenemos precisamente dos grupos. Tenemos dos grupos de opinión que si recordamos nuestras definiciones, son grupos polarizados, ¿sí? Y para incertidumbres muy pequeñas, .2, pues tenemos que casi todo es homogéneo, o sea que no hay, ni siquiera hay fragmentación. Y bueno, y conforme va aumentando el nivel de tolerancia, se van definiendo diferentes comportamientos. Y esto, bueno, como les mencionaba, coincide con lo que ya se conoce del modelo CPA. Ahora, bueno, y es lo conocido, ¿no? Ahora, lo interesante es, bueno, ¿qué sucede ahora con estos comportamientos, con estas matrices de opinión al modificar, al incluirle este proceso de autorreflexión? Esta gráfica nos muestra que para sociedades de P igual a 0, o sea que hay ceros agentes de concordia y por lo tanto todos son de antagonismo parcial, solamente el 10% de la población es elegida para llevar a cabo el proceso de autorreflexión, y de esos agentes elegidos, el 60% son los que sí actualizan su opinión. Lo primero que notamos es que, bueno, la escala cambia, ¿sí? Aunque en general se podría decir que se tiene este patrón de grupos extremistas y que luego la polarización va haciéndose cada vez más alejada, la cantidad disminuye, ¿sí? De la intensidad de estos grupos. Para las sociedades con 30% de agentes de concordia, bueno, tenemos también un comportamiento similar, baja también la escala, y bueno, y si aumentamos también el número de agentes que pueden reflexionar aquí, considerando la mitad de la sociedad y de esa mitad el 60%, observamos esta parte, ¿sí? O sea, el grupo, bueno, en este caso los grupos extremistas se vuelven más, se ensanchan, ¿sí? O sea, estos como que se abren más, se expanden por este proceso de autorreflexión. Si consideramos también ahora los valores para otro tipo de sociedades, 70% de C agentes y el 100% de agentes de concordia, pues tenemos comportamientos muy diferentes. Este es el proceso este es el modelo sin autorreflexión, y estos otros 4 son los que representan, los que ya tienen el modelo, el proceso de autorreflexión. Entonces sí estos agentes que están reflexionando nos están cambiando el patrón, y aparte la anchura, digámosle así, de estos grupos de opinión. Como son muchísimos
representaciones que podemos tener, porque pues entre R y Rho son valores que van entre 0 y 1, definimos lo que es la matriz de distancia de opinión entre estas gráficas. ¿Qué es lo que hacemos? De la básica, que viene siendo esta, tomamos la diferencia de opinión para cada valor de R, la diferencia en el histograma de opinión para cada valor de R y de Rho. De modo que hacemos un barrido sobre los valores de R, ¿sí? De punto 1 a 1, en pasos de punto 1, y también de Rho de punto a 1 a 1, mostrando así un espacio de diferencia o de distancia de las opiniones. En el caso de sociedades de antagonismo parcial, bueno, para sociedades en las cuales son muy pocas el porcentaje de selección de los que pueden cambiar, y aparte bueno, es poco también el de cuántos pueden cambiar, bueno, son cuando tenemos, perdón, es cuando tenemos menor cambio. Conforme vamos aumentando el nivel de C agentes en la sociedad, la estructura de estas matrices pues se va modificando. De hecho, con más C agentes, aumenta la región de mayor cambio, de modo que los agentes reflexivos sí están influyendo en la formación de grupos de opinión. Y esto lo notamos más en estas sociedades de concordia, sociedades en las que, en teoría, son sociedades que los agentes se comportan de tal forma que llegan a un acuerdo, a un consenso con su interlocutor. Pero al ser influenciados estos agentes por este proceso de autorreflexión, tienden a tener más cambios, ¿sí? O sea, como que ya no están aceptando de manera tan inmediata la opinión debido a que sí están pensando o están, pues sí, reflexionando sobre su opinión propia. Y bueno, como conclusiones, a nivel de modelos de dinámica de opinión, estamos considerando y bueno, y estudiando este efecto de agentes reflexivos en la formación de grupos de opinión. Hemos utilizado sociedades artificiales de mundo pequeño y un modelo CPI de acuerdo relativo. De hecho, este proceso de autorreflexión, así como lo hemos definido, se puede utilizar para cualquier modelo de dinámica de opinión. Eh, la presencia y actividad de agentes reflexivos propicia la formación del grupo de opinión centrista al aumentar la tolerancia de opinión, principalmente en el caso en donde tenemos 70% de C agentes, y para el caso del 100% de C agentes, el grupo centrista se ensancha o se difumina alrededor de este intervalo de longitud 0.5. Es decir, a diferencia de cuando no teníamos nuestro proceso de autorreflexión, en sociedades artificiales se alcanzaba el consenso completo, eran opiniones con valores muy cercanos a cero, y cuando agregamos este proceso de autorreflexión, se puede interpretar como un grupo centrista, pero muy ancho. Y bueno, los agentes que sí llevan a cabo este proceso de autorreflexión, pues están afectando precisamente esta dinámica de opinión de forma significativa y de de forma diferente en sociedades con diferente perfil psicológico. Y principalmente, bueno, como les decía, esto se ve en las sociedades de concordia. Y bueno, estas son algunas referencias. Este es el trabajo inicial donde se muestra el modelo del antagonismo parcial y de concordia, y algunas referencias de los modelos que les mencionaba hace rato. Ok, preguntas, comentarios. Espero no haberme ido tan rápido en, en la presentación, y abro mi cámara para preguntas. Muchísimas gracias. Pues abrimos los micrófonos a las personas que están acompañándonos en día de hoy aquí en la sala. No sé si haya preguntas. Déjenme ver aquí en el YouTube. Creo que no hay preguntas en el YouTube todavía. Jorge.
¿Qué pasó? No, nada más curiosidad, está bien loco, el modelo está padre. Mm. Tenía curiosidad, ¿cómo escogieron los parámetros? ¿Fue nada más a cosas de barrido y empezar a ver cómo se comportaba o hay alguna otra criterio o cómo le hacían para ver qué numeritos eran los buenos? Ah, sí, para los parámetros de autorreflexión sí fue un barrido de R y de RO. Ujú. Y encontraron como zonas, algo hablas, ¿no? Del punto 25 al punto Sí, 25, pero ahí como que, ¿cómo se ve el espacio, digamos, de parámetros en... ok, bueno, el espacio de parámetros todavía no lo hemos, bueno, sí, a ver, espérame, déjame compartir otra vez dónde está. Ah, cierro esto, que luego no se ve bien. Ajá. Ay, espérame. Compartir. Ok, estas zonas de, estas zonas son las que hemos identificado precisamente, ¿no? O sea, este sería el espacio de parámetros, o sea, cada matriz, cada figurita de esta sería el espacio de parámetros para un tipo de sociedad y nuestros parámetros serían R y Rho, ¿sí? Ok. Entonces, conforme vamos cambiando precisamente este parámetro P, estas zonas, las rojas que son las de mayor cambio, pues van cambiando van modificando su ubicación, ¿no? Y de hecho el área, pues va aumentando, ¿sí? Y es lo que encontramos. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pues que estos agentes reflexivos realmente sí están generando cambios muy significativos, cambios mayores, respecto a la formación de grupos de opinión, ¿sí? Tenemos mayor Los grupos diferencia en la opinión. son Ujú. los que cambiaron o cómo funciona esto? Ah, no entendí la pregunta otra vez. ¿Cómo está lo de, estoy un poquito hecho bolas con los colores? En el de la izquierda tienes como una, no sé, como cuasi diagonal, no sé, de rojos, y luego se Ajá, hace como un área ajá. más grande hacia arriba y a la derecha, Sí, pero ¿eso representa el nivel de cambio o qué es lo que quiere sí, decir ese? ajá, es el nivel de cambio. Ah, Ujú. ok. Entonces lo Sí, azulito y ¿qué tal? los que se quedan igual y los rojos son los más, digamos, dinámicos o... Los que cambian? Ojo, estamos comparando la matriz en la cual no hay proceso de autorreflexión contra las que sí hay proceso de autorreflexión. Mm, Entonces, estos cambios es respecto a esa, es una diferencia en el histograma. Si lo vemos punto a punto del histograma, es la distancia que hay entre esos. Entonces, aquí para este tipo de sociedad, la mayor diferencia pues ocurre en esta diagonal, ¿no? ¿Sí? Como ajá. estaba diciendo. Y cuando aumentamos y cuando la sociedad ya es diferente, pues el área de mayor cambio se cubre por esto. Ujú, Ujú. Sí, ujú, está interesante. A lo mejor se podrá relacionar, ujú, no tal cual el área con, como ujú. función de la P, ¿no? De ver, De la P, ajá, sí, ver sí, si sí, sí. crece linealmente o si hay alguna cosa más extraña. Oye, Sí, no, muchísimas gracias. no, gracias a ti por tu pregunta. Sí, ok. No, no. Ah, Kurmi, ¿qué pasó? Ah, Dime. Quisiera hacer algunos comentarios. En primer lugar, Ujú, les saludo a todos. Los ujú, comentarios sobre lo que estaba haciendo, pregunta Jorge. Es muy interesante en la diapositiva 30 de lo que estabas mostrando en la izquierda, que intuitivamente estuvimos pensando que los mayores cambios de agentes autorreflexivos sobre la opinión de grupos van a estar justamente en la esquina derecha superior, como se muestra, por ejemplo, con P igual a 1 para la sociedad de Concordia. Sin embargo, para P igual a 0,7, como ustedes mismos mencionaron, los, la zona de mayores cambios es en antidiagonal de la matriz. Y esto es efecto interesante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto el porcentaje de los agentes autorreflexivos como actividad instantánea de grupo en cada paso de tiempo, uh, aquí están sobre diagonal. Entonces, es
ese efecto un poco de esperar. ¿Qué quiere decir? Que pensamos que cuanto más los agentes autorreflexivos y cuanto más activos son, mayores van a estar los cambios de la opinión, distribución de opinión. Y no resultó esta para P igual de composición de la sociedad que de 70% de concordia. Entonces, esto hay que tomar en cuenta en cuanto a las simulaciones o no sé si predicciones, si se puede decir. Además, quisiera, si le puedes pasar a los anteriores donde hay, déjame, no me recuerdo el número. Ok. Por ejemplo, esta parte. Exactamente en la primera línea de las figuras, P07, si tomamos la distribución de opinión, de los grupos de opinión para la sociedad P 07, pero en ausencia de agentes autorreflexivos, y consideramos la última, la tercera figura, vemos un cambio drástico de la distribución de opinión. Si en la primera, por ejemplo, para tolerancias mayores, que es abajo un poquito más, no hay, mejor decir, que se observan grupos polarizados extremistas. Y en tercera tenemos grupos centristas completamente. Entonces la estructura de grupos de opinión se cambia drásticamente. Esto es nada más por la presencia de agentes autorreflexivos. Es efecto muy interesante. Lo mismo en otras partes también se puede hacer. Además, quisiera mencionar lo siguiente. Tal vez faltó un poquito de mencionar que autorreflexión es un proceso, digamos, desconocido por completo. Es interno y todavía no llegamos a nivel de interno de la cabeza para modelarlo. Y lo que como resultado de autorreflexión proponemos este algoritmo que es aleatorio en cuanto de cambio de la opinión. No es como en acción-reacción, que es más predeterminado en este aspecto. Es y por esto, como mencionó Leti, es un proceso que puede ser aplicado para otros modelos, en realidad. Ahí sí, no es exente, no es nada más para este modelo, pero es más adecuado. Y otro, sabemos que la pregunta de Jorge que al inicio, si fue barrido de los parámetros, sí fue barrido de los parámetros porque en realidad las composiciones de la sociedad pueden ser muy diferentes. Sabemos que en las sociedades reales hay personas que nada más accionan, reaccionan. Y, la opinión se cambia, si se cambia por acción, reacción. Pero hay grupos, por lo general, bastante reducidos, que son, en cierto sentido, líderes de opinión, puede ser tenderse como líderes de opinión, que son reflexivos. Por esto hicimos amplio barrido de los parámetros, cuántos son para autorreflexivos. ¿Qué quiere decir que R, la presencia de autorreflexivos igual a 1? Esto puede aplicarse a las sociedades más cerradas y relativamente pequeñas. Pero si tomamos la sociedad en general, digamos, una ciudad, ¿cuántos agentes o cuántas personas son reflexivos? Relativamente poco. Depende también de si es zona rural o zona, no sé, una empresa, etcétera, etcétera. Entonces, por en este estudio hicimos el barrido de los parámetros. Y además, pueden ser personas reflexivas pero
están como que letárgicos o algo, están, no son activos cada tiempo. Pueden ser en proceso interno o pueden ser apáticos por el momento, cansados, etcétera, etcétera. Esta es la razón por qué hicimos barrido tanto en ERI como RO en el intervalo de 0 a 1. Entonces, de las sociedades completamente reactivos a las sociedades completamente que tienen capacidad de reflexión. Estos son mis comentarios por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Curmi. Eso me hizo pensar un poquito o sea, en las otras, ¿cómo se llaman? Las imágenes de las matrices. Parece ser que hay una transición de fase, ¿no? No sé si identificaron dónde Sí. exactamente cambia. Y me entró la duda, si cambiáramos la semilla, ¿no? De la parte aleatoria, ¿qué tan, cómo será, robusta será esa transición de fase? O sea, ¿pasará en general o será algo específico de esta corrida? Por el momento no lo sabemos, porque como que es una fase inicial de este estudio. Sí hay preguntas interesantes como tú estás mencionando y además la red que estamos presentando por el momento, aunque tenemos otros resultados de la red Scale Free, cómo comporta, por ejemplo, las redes más estructuradas. Esta como que es más uniforme, small world. Mundos pequeños, entonces ahí sí. Y lo que mencionas de las transiciones de fase, hay que hacer estudio paramétrico ahí sí, y ver qué tanto depende de otros parámetros. Ahí sí, Claro. ahí sí por entonces, ese es como que fue un estudio exploratorio. Ahí sí. Entonces, sí, te agradecemos la pregunta y interés. No, Si bueno, hay a algo. ustedes, la presentación está muy, muy interesante. Pues Y muchas gracias para otra vez. comentar, Yana, y para comentar también lo que mencionas, los resultados que mostramos son de 35 experimentos. Es decir, que sí se cambió las condiciones iniciales, tanto de opinión como de incertidumbre, bajo las condiciones de este espacio de opinión y del de incertidumbre. Entonces, y lo que sigue, pues sería investigar también ahora la topología, ¿no? Cómo está influyendo parte de lo que mencionó Curmi ahorita, ¿no? Ujú. Sí, no, es muy bueno ir pensando en lo que hablaban en una de las pláticas, ¿no? De cómo hay cambios, por ejemplo, en esta percepción de la felicidad o del bienestar, todo eso. Ujú. Puede tener mucho que ver con el modelo de ustedes, ¿no? En cuanto a lo mejor existen los mismos elementos, pero hay diferente, la presencia, ¿no? De la proporción de estos cuates que tienen, ¿cómo le dicen? Percepciones, los que cambian de opinión, Esta ¿no? reflexión. Los reflexivos, ándale. Ujú, Eso cambia la dinámica del grupo, ¿no? Si esos son muy chicos, ujú. pues como se quedó el mundo, así va a seguir, ¿no? Y no hay a lo mejor una reacción importante a esos cambios en la sociedad, o una necesidad, ¿no? De pedirla, ¿no? Estamos bien todos, ¿no? Y en la manera en que entran estos elementos reflexivos, empieza a haber más cuestionamiento de todo, ¿no? Oye, pues ya no estoy a gusto Ujú, con no tener agua, ¿no? Ya no quiero, pero depende de esa mezcla, no nada más de la ujú. sociedad, ni siquiera de la cultura, ¿no? O sea, eso está muy padre, o sea, cuántos de estos necesitas, ¿no? Para que exista un cierto movimiento Un social, cambio. cultural o Ujú, lo que sea. Pero bueno, ya me voy a quedar, pero está muy ujú. bonito. Muchas gracias Gracias. otra vez. Ujú. Gracias. Sí. Ujú. Ay, no, perdón, era el mute lo que quería poner.